comenzamos está dividida en 3 partes. Genética humana, un primer bloque. La segunda parte, embriología general. Y la tercera parte, embriología especial u organogénesis. En este capítulo, en esta parte, nos toca enfocar algunos conocimientos de genética médica, de genética humana. De este pequeño capítulo que vamos a hacer hoy día, ustedes conocen ya bastante. Ahora vamos a tratar de globalizar, de enfocar, de uniformar criterios y recordar conocimientos que ya ustedes tienen, de organizarlos más que nada, ¿no? En esta parte de la asignatura, ustedes no van a tener un texto. La bibliografía es bastante diluida. Los temas que se dan son temas especiales preparados por los docentes, actualizando los puntos. Ustedes saben que la genética es una ciencia que día a día se van agregando conocimientos. Entonces, es amplia. La carrera, una de las carreras más beneficiadas con los conocimientos de la genética es la medicina, por supuesto. Entonces, felicitaciones, porque yo pienso que algunos de ustedes, si no son genetistas, por lo menos van a conocer los beneficios que nos trae esta asignatura en la carrera, en las diferentes especialidades o sus diferentes aplicaciones. Los temas que vamos a ver hoy día, ¿me pase? Ya. La terminología más usada, que ya algunas de ellas ya conocen ustedes. Vamos a ver algunos métodos clínicos y métodos de laboratorio que usa la genética para nuestro diagnóstico. El inicio, digamos así como la señal de la cruz de la genética, es el árbol genealógico familiar, es decir, el núcleo de la familia en los cuales vamos a tener almacenados todos los caracteres que deseamos conocer de uno de los miembros o de todos los miembros de ese grupo familiar. Eso va a ser el tema de nuestra primera práctica. Luego vamos a hacer obtención de cromosomas in vitro, cómo es que se hacen los cultivos cromosómicos, cómo se obtienen las muestras y cómo se siguen para obtener la lámina y tener la lámina en vivo y en directo, lo que van a ver ustedes en sus prácticas. Luego vamos a ver los cultivos celulares, cómo se hace, la mención de ciclo celular y división celular. ¿Para qué? Para conocer el periodo, los puntos más neurálgicos del ciclo celular en los cuales se van a producir las patologías. Luego vamos a ver los cromosomas humanos en general, la morfología, clasificación e identificación. Las técnicas de bandeo, las más conocidas, la banda G, C, Q, NOR, el ICH y el FISH, y muchas otras, a raíz y otras que vamos a ver. Cromatina sexual, hipótesis de Lyon, cromosomopatías sexuales, síndromes Turner, Klinefelter y similares, y también la introducción de la importancia de la genética molecular, ¿ya? Por supuesto, todo esto en los otros capítulos. Hoy día vamos a mencionar algunas de esas cosas y vamos a actualizar y recordar los conocimientos que ya ustedes tienen. ¿Pasamos? ¿Qué cosa es la genética? ¿Cómo definimos la genética? ¿Qué diría usted de genética en su concepto? ¿Qué comprende? ¿Qué entiende? ¿Qué es genética para usted? Casi siempre, a mí me enseñaron de chiquitita que en los términos mencionados está la definición. Genética. Genética. Entonces se visualiza que es el estudio de los genes, ¿no? Los genes. Entonces, todo lo relacionado a los genes. ¿Qué cosa es un gen? El gen es la unidad de la transmisión hereditaria. ¿Sí? ¿Qué entiende usted por gen? Un conjunto de características que heredan. Conjunto de características que se heredan. ¿Sí? Puede ser una de las definiciones y está contenido. Está dentro del contenido. Bueno, entonces la genética es el estudio de los genes, estudio de la herencia.
de la transmisión hereditaria. ¿Qué cosa es herencia? ¿Qué es ambiente? Etcétera, etcétera. Esos términos que conllevan al conocimiento de la genética lo vamos a analizar y lo vamos a ver de una manera. Los capítulos de la genética son muchos. En la actualidad se van viendo otras cosas. Por ejemplo, últimamente vemos la genética del desarrollo. Ahora no hay ciencia, no hay vida que no explique los genes, que no explique, que no nos haga entender de que nosotros somos el producto del manipuleo de los genes. Los genes nos manejan como títeres con cuerdas. Haz esto, esto no lo hagas, esto tienes que tener, esto no, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la genética. Y tiene muchas ramas. La citogenética, citocélula genética, el estudio de la célula en sus elementos genéticos. Genética molecular, la genética como molécula. ¿Qué elementos moleculares tiene el gen? Luego dice genética bioquímica, la parte bioquímica, el conocimiento de cómo las reacciones bioquímicas tienen que ver en la herencia, tienen que ver con la manifestación de los caracteres y la manifestación de todo cuanto tenemos y vivimos. Las enfermedades bioquímicas, como las metabólicas, principalmente son las que están regidas por la genética bioquímica. Luego dice genética de poblaciones, es decir, los genes en el globo terrestre están distribuidos en los diferentes hemisferios. Pero estos genes son propios de cada región, de cada sitio, de cada hemisferio. Por eso dice genética poblacional. Cada población tiene un grupo de genes que los caracterizan. Inclusive en la familia, algunas veces conocemos a una persona y luego conocemos otra y decimos, no será hermano, no será pariente, no será familia de esta otra persona que conozco, solamente por los estigmas, por los signos, por los caracteres externos. Y efectivamente es así. Los genes son propios de cada grupo familiar. Pero cada uno de nosotros somos portadores de 8 genes mutantes para malformaciones congénitas. No olvidarse de eso. Cada uno de nosotros somos portadores de 8 genes mutantes para malformaciones congénitas. Entonces, si yo tengo esos 8 genes y contraigo matrimonio con un pariente mío que también tiene los mismos genes, estoy aumentando mi probabilidad de patología de 8 a 16. Entonces tendré mayor incidencia de la expresión de esos genes, porque son comunes. Estoy agregando, estoy sumando los genes. Entonces es importante conocernos, es importante conocer las características de los genes de cada grupo familiar, de cada grupo humano. Eso estudia la genética de poblaciones. La ley de Hardy-Weyden dice, ¿no?, que cada grupo familiar tiene sus genes propios y ellos van yendo, viajando con eso. Por ejemplo, si viene uno de raza amarilla del continente asiático, trae los genes acá, se casa acá, ¿no? Se casa con una persona de acá, ¿qué está haciendo? Está mezclando los genes de él con la otra. Entonces, esa población ya no va a ser pura, ya es mezclada, ¿no es cierto? Y entonces los hijos de esas dos personas que tienen genes completamente diferentes van a tener expresiones diferentes, porque estamos sumando genes diferentes. Eso estudia la genética de poblaciones. Luego dice la inmunogenética. Es una parte de la genética que hoy en día se usa, se tiene en cuenta muy de veras. Si solamente el feto es un injerto de papá y de mamá, y cómo, ¿no?, está allí, crece, se multiplica, qué sé yo, se prolifera y da vida, ¿no?, cuando hay compatibilidad. Pero cuando no hay compatibilidad, hay un rechazo. En las mujeres, por ejemplo, RH negativas casadas con varones RH positivos, ahí se ven, ¿no es cierto? Pero la inmunogenética estudia los trasplantes, los injertos, es decir, todo ese campo inmenso de la genética. La ingeniería genética, que hoy en día todo se hace con ingeniería genética, los productos vegetales que consumimos, los productos tan buenos,
el mejoramiento en la leche, el mejoramiento en la carne, etcétera, etcétera, la genética animal y vegetal que se ve más frecuentemente con mayor objetividad en ellos, ¿no? Es producto de la ingeniería genética. Y también, porque no en la medicina, tenemos cuántos trasplantes de órganos, también cuántos conocimientos de la mezcla de genes, de la mezcla de ADN de un ser a otro ser. Entonces, es una ciencia, la ingeniería genética, muy importante. Genética del comportamiento. La genética del comportamiento es otro capítulo de genética que estudia, que se ocupa de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de comportarnos. Pero algunas veces en las patologías, en los cuadros fenotípicos que se presentan en una patología, por ejemplo en la corea de Huntington, el paciente se mueve, el paciente tiene movimientos que se llaman coreicos sin su voluntad, ajenos a su voluntad. El paciente no se da cuenta de los movimientos que está haciendo. Entonces, los genes lo están ordenando que hagan esos movimientos. Pero no solamente en eso, sino nuestra manera de ser. Algunas veces nos cae muy antipática una persona y otras muy simpática. Ay, no, no quiero ir, no quiero verla, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene una cierta atracción, una cierta característica en sus genes que no coordina pues con nosotros, no nos gusta, ¿no? Entonces todo eso es la genética del comportamiento. Luego dice la genética, la ley y la bioética. La genética es la ley. Todos los países del mundo tienen sus leyes específicas a sus genes, específicas a sus costumbres, a las relaciones humanas que hay en ese grupo familiar. Lo que para ellos es bueno, para nosotros a lo mejor no. Entonces, eso está regido por leyes de esos propios países. La bioética igual, ¿no? Es decir, es el comportamiento, la empatía que tiene cada persona con a otra persona, ¿no? Es decir, la forma de la convivencia. ¿Pasamos? Vamos a ver ahora los términos, la terminología más usada. Todos esos términos ya lo conocen ustedes. ¿Qué son alelos? ¿Qué son homocigotos, heterocigotos, etcétera, etcétera? Dominancia, recesividad, fenotipo, congénito, hereditario, herencia y ambiente, mosaicismo. Son unos cuantos pocos que he tratado de resumir de lo que ustedes ya han llevado en su curso de biología, ¿no? Entonces ya conocen todos esos. Por ejemplo, ¿qué cosa es un alelo? Aquí decimos que un gen es alelo del otro. La expresión variable del gen, eso es un alelo, ¿no? El alelo es el compañero del otro gen, de su homólogo. Entonces, en un par de cromosomas tenemos 2 alelos. Cada uno de nosotros tenemos solamente 2 alelos en un par cromosómico. Es decir, un carácter que está representado en una cromátide y en la otra cromátide del cromosoma materno y otra en el paterno. Entonces tenemos 2 alelos. Homocigotos se dicen ¿cuándo? Cuando esos alelos son iguales. Y se dicen heterocigotos cuando esos alelos son diferentes. ¿Y por cuándo se dice hemicigoto? Hemicigoto. El cromosoma XY sexual del varón. El cromosoma X tendrá su alelo en el cromosoma Y. ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Porque uno es el cromosoma Y, muy diferente del cromosoma X. Entonces, a eso se dice hemicigoto. La mitad del cigoto es característico, ¿ya? Eso es hemicigoto. Dominancia y recesividad. Eso también ya lo conocen. Han visto en el tablero de PubMed cómo los genes se van comportando, cómo se hace la mezcla, cómo salen los productos, cuál es la proporción en la herencia autosómica dominante, recesiva, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo saben. Entonces vamos a manejar esos términos y vamos a hacerlos en el examen y manejarlos a lo largo de este pequeño curso de genética que estamos viendo en esta primera parte. Luego dice genotipo, ¿cuándo es dominante un gen? ¿Y cuándo es recesivo? ¿Cuándo es dominante un gen? Cuando para expresarse necesita
solo alelo del gen, uno solo, ¿no? Para expresarse. Eso es dominante. ¿Y cuándo es recesivo? Cuando para expresarse necesita los dos alelos del gen, ¿no? Entonces, eso es recesivo, perfecto. ¿Qué cosa es genotipo y qué cosa es fenotipo? Genotipo, genotipo. ¿Qué será? La representación del carácter en la persona, en el cromosoma. Está en el gen, en su cromosoma. ¿Y qué cosa es fenotipo? La expresión externa de ese gen. Yo digo, por ejemplo, cabello negro. ¿Por qué digo cabello negro? Porque lo estoy viendo negro, ¿no es cierto? Lo estoy viendo. Y ese gen, ¿dónde estará? En uno de los cromosomas que no lo veo, pero la expresión del gen la estoy viendo, ¿no? Estoy viendo. ¿Qué cosa es un fenotipo entonces? Es la expresión del gen. Puede ser expresión mediante los sentidos. No solamente lo que veo, sino también lo que escucho, lo que toco. Yo digo, esto es áspero. No lo he visto, pero lo he sentido que es áspero, ¿no? Igualmente, eso es también fenotipo. Igualmente, dice, esta niña tiene RH positivo, el grupo B, ¿sí? Grupo 0, ¿no? ¿Qué grupo sanguíneo es usted? Ya ve que no adiviné. Pero eso está expresado en la lámina cuando hago la reacción. Eso también es fenotipo. Estoy viendo la manifestación del gen mediante un reactivo, ¿ya? Todo eso es fenotipo. ¿Entendido? Ya. ¿Qué cosa es congénito y hereditario? Se dice que un carácter es congénito cuando se adquiere en el ambiente materno. Por ejemplo, si hay un niño que nace con bronconeumonía y yo digo, es un carácter congénito, tiene bronconeumonía y digo, es un carácter congénito. ¿Por qué digo que es congénito? Porque lo ha adquirido en el momento de nacer. La mamá se ha infectado y el niño ha aspirado ese líquido amniótico infectado y ha hecho su bronconeumonía. ¿Ya? Eso es congénito, adquirido en el momento. Por ejemplo, un niño que nace con papilas, con lesiones de sífilis en la planta del pie, ampollitas de pus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué será? ¿Congénito o hereditario? Congénito. La mamá hizo sífilis y el niño ha adquirido ese carácter. ¿Ese niño que tiene sífilis transmitirá a sus descendientes la sífilis? No lo va a transmitir si no es por los medios sexuales. No lo va a transmitir. Su descendiente no va a tener sífilis. Entonces, lo congénito no es hereditario. ¿Pero lo hereditario puede ser congénito? ¿Lo hereditario podrá ser congénito? Sí, ¿no es cierto? Lo que traigo por herencia, lo traigo desde un comienzo, ¿no? Eso es hereditario. Luego tiene herencia y ambiente, para aclarar un poquito lo anterior. Aquí decimos, ¿qué es herencia? Herencia es lo que yo obtengo de generación en generación. Yo digo, estos aretes eran de mi bisabuela, pero mi abuela se lo dio a mi mamá me lo dio a mí. Posiblemente si es muy fino se lo voy a dar a mi hija. Entonces lo adquirí por herencia y lo transmito igualmente por herencia, ¿no? Eso es un carácter genético hereditario. ¿Y cuándo es solamente ambiental? Cuando lo adquiero en mis células somáticas. Por ejemplo, una tuberculosis será congénita o hereditaria. Congénito, hereditario no es.